Cordial saludo, mi nombre es John Jairo Arango y en el doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de México, dentro de la materia de dirección de tesis, les voy a hablar de la validación de conclusiones y aportaciones. La doctora tutora es Laura Marcela Quesada Andrade. Como introducción, digo que investigar es crear nuevo conocimiento, lo dijo Neil Armstrong, quien puso por primera vez el pie en la luna, como dando a entender de que toda investigación es un paso que permitirá dar continuidad y trayectoria al conocimiento. Mi investigación se llama Desarrollo de la creatividad mediante actividades artísticas en estudiantes del grado 10º en una institución educativa de Medellín, lo cual me llevó a proponer las categorías de investigación de la educación, el arte y la psicología, lo que me lleva a unas dimensiones de análisis que son el aprendizaje, la técnica, la originalidad, el contexto, las emociones, entre otras. El planteamiento del problema entonces es la falta de creatividad en la clase de educación artística y cultural y la pregunta: ¿cuáles actividades de la clase de educación artística y cultural favorecen el desarrollo de la creatividad en las jóvenes del grado 10º? Entonces la investigación se hizo con un enfoque cualitativo mediante la etnografía o inserción en el contexto educativo y tratando de emplear el modelo descriptivo y relacionarlo con las teorías. El instrumento sería entonces el guión para entrevistas en grupo focal. El marco teórico entonces lo fundamenta la teoría que orienta la investigación, que es la socioconstructivista de Lev Vygotsky, que relaciona el aprendizaje y los procesos educativos con las interacciones que hace el individuo con la sociedad y la cultura. Los resultados. Entonces, los resultados preliminares es el hallar las categorías, las dimensiones, los ítems para las preguntas en la entrevista focal, y la aplicación del instrumento, que fue el guión de entrevista focal. Entonces, los análisis de los resultados se hicieron a través de la frecuencia de términos, la triangulación de los conceptos y la realización de redes conceptuales a través del software ATLAS-T. ¿Para qué? Para llegar al objetivo de la investigación, que es realizar un listado de ejercicios y actividades para desarrollar en clase de educación artística y cultural. Este listado es entonces busca desarrollarlas potencialmente la creatividad. Vuelvo y repito que las categorías analizadas fueron la educación, para lo cual se utilizó las dimensiones del aprendizaje, la enseñanza, la interacción y la praxis pedagógica. A nivel de la psicología, la parte de las emociones, el bienestar emocional, el contexto, y a nivel del arte se hizo mucho énfasis en la técnica y la comunicación. Esta es entonces la tabla de operaciones que desde el principio de la tesis se trabajó. Fotografías del grupo focal trabajado. Los resultados preliminares fue entonces, una vez analizados el contexto, haber aplicado la entrevista mediante el instrumento del guión para entrevista en grupo focal, se recolectaron los datos y se analizaron mediante el software ATLAS-T. Este es el instrumento con preguntas como: ¿por qué la libertad puede aportar al ser creativo? Esta es una pregunta que tiene que ver con la categoría psicológica. También, supongamos, de la parte educativa, ¿qué es para usted creatividad? O cómo la ciencia emplea la creatividad. El software ATLAS-T, que tiene muchas bondades porque se puede crear códigos, crear grupos semánticos y relacionarlos, crear nubes de frecuencia, redes
de relación conceptual, que para este caso pues se trabaja el tema de la creatividad, del arte, de la psicología, de la educación, la cual conecta con otras categorías o otras dimensiones, como el desarrollo de la imaginación, solución de problemas para el caso de la educación, en el arte, la historia del arte, como el surrealismo. Bueno, entonces esto es lo que a través de la transcripción del grupo de la entrevista en grupo focal se trianguló con los conceptos o las teorías trabajadas en el marco conceptual. Se relacionaron términos como creatividad con arte, con imaginación, con psicología, el arte con la ciencia, con la conexión. Entonces las relaciones conceptuales permitieron validar los supuestos teóricos, que uno de los supuestos teóricos es que sí es posible desarrollar la creatividad mediante actividades artísticas y es posible desarrollar y sistematizar una tabla o un listado de actividades artísticas, las cuales acá la muestro. Vamos a pintar, que es de la dimensión técnica, se describe la actividad y se sustenta también a través de teorías. Lo mismo se hizo pues con la categoría de la psicología, el meditar, supongamos como una actividad que favorece el bienestar emocional, favorece entonces el desarrollo creativo, y la parte de la educación también con actividades como la solución de problemas, realización de mapas conceptuales, realización de mapas mentales. Entonces, en la discusión y conclusiones, en la discusión entonces se trabajó fundamentalmente la interdisciplinariedad, o sea, la discusión, que es el diálogo entre los resultados, los objetivos y el marco teórico. Se encuentra entonces que la interdisciplinariedad lo dice McDonald's en el 2019, que empleando la educación STEAM, que es ciencia, tecnología, arte, matemática, se produce un aprendizaje disruptivo que impulsa la creatividad. Esto está relacionado con teorías como la de Howard Gardner, la de Michael Jett, inclusive la de Lev Vygotsky, que favorece el aprendizaje y la creatividad mediante la interdisciplinariedad, la relación, la conexión entre diferentes conocimientos. Igualmente la gestión de las emociones, que pertenece a la categoría de la psicología. Ocampo en Colombia hace la investigación neurociencia, psicopatología y creatividad, en donde el estudio aborda la neurociencia en la comprensión del procesamiento creativo. La técnica también en Australia, Levajoin y Nish-Chang dice que la revolución de la creatividad y el aprendizaje del siglo XXI, mediante esta investigación, aborda el tema creativo desde la perspectiva científica y concluye de que el empleo de la técnica, la curiosidad y la comprobación de fenómenos de la naturaleza desarrollan potencialmente la creatividad. Igualmente Santa María dice que investigar es una competencia que favorece el desarrollo creativo. Entonces, como conclusión tenemos que los resultados se responde a la pregunta de investigación, que cuáles actividades susceptibles de elaborar en la clase de educación artística y cultural favorecen el desarrollo creativo. Entonces se hace una lista de actividades: leer, dibujar, pintar, hacer mapas mentales, conceptuales, el collage, historias biográficas, en fin, entre otras. Se cumplió el objetivo, que era hacer ese listado de actividades. También otro resultado es hacer tangible que las actividades artísticas favorecen el desarrollo creativo, y se desmitifica el proceso
creativo y se hace voluntario mediante el trabajo, la investigación y una actitud. También otro resultado es el documento en sí, con un marco teórico extenso con aportes y recomendaciones. También la matriz DOFA, donde las fortalezas son como fortaleza, que esta investigación estuvo a través del apoyo de profesionales a nivel doctoral, el apoyo de las estudiantes mediante la investigación, hay oportunidades, que es la posibilidad de mejorar la clase de educación artística, es una oportunidad mejorar la percepción del arte, porque en el momento el arte no es muy bien visto en la institución educativa, y hacer de la creatividad un término más concreto y tangible. Debilidades: el tamaño pequeño de la muestra, y hay amenazas como las pocos incentivos a la investigación en las políticas educativas. Aportes a la educación. Entonces, los aportes en el campo educativo es observar las necesidades de la creatividad en la educación, favorecer el bienestar emocional, hacer tangible la creatividad mediante actividades. Y los aportes a la sociedad es facilitar la generación de procesos creativos, hacer que la creatividad sea empleada en los jóvenes, favorecer la percepción del arte en la sociedad, fomentar la creatividad en jóvenes. No solo beneficia a la persona, sino también a la sociedad. Y como conclusiones, hoy tenemos las futuras investigaciones, que son llevar esas investigaciones ya en otras poblaciones, como en niños, como en adultos, a nivel universitario, emplearlo también en áreas como artes plásticas, como la carrera profesional de artes plásticas, o inclusive en ingenierías. Entonces se recomienda a nivel educativo hacer uso de actividades artísticas en otras áreas del conocimiento, practicar una actividad artística, y se recomienda visitar museos, cultivar la curiosidad, emplear la investigación. Investigar contribuye al mejoramiento de situaciones problemáticas que se presentan, lo que motiva el mejoramiento de las políticas educativas. Estas son algunas bibliografías. Muchas gracias por su atención.